Gracias por la presentación, gracias a ISEF por la oportunidad de impartir este taller y sobre todo y ante todo gracias a vosotros y vosotras por creer que alguna cosa se pueda aportar en este taller, ¿no? Como decía Marta, me defino como una persona muy curiosa y con muchísimas ganas de seguir aprendiendo. Y la ventaja es que tengo la fortuna de aprender de mis alumnos y alumnas cada día. Y si además es un curso taller en el que hay una gran experiencia, ¿no? Como la que hay en este mismo, pues me siento un privilegiado y muy agradecido de poder compartir este estado con vosotros, ¿no? Este momento con vosotros y con vosotros. Empiezo un poco a explicar cuál es el objetivo del taller, aunque ahora os daré pie a vosotros y vosotras a que podáis un poco participar. Pretendo que sea bastante interactivo, ya que una de las cosas que desde la UNESCO, ¿no? El planteamiento de Incheon de 2015 era la participación y que el alumno no se sintiera partícipe de su propio aprendizaje. Entonces, creo que una de las mejores maneras es que seáis partícipe de ese aprendizaje. Entonces, me gustaría que fuera bastante interactivo. Vamos a procurarlo y ante cualquier duda, pues me vais diciendo, ¿de acuerdo? Uno de los objetivos, y ahora pasaré a compartir la presentación, es que os lleváis el aprendizaje puesto. Es decir, que no tengáis que estudiar ni repasar nada en caso que quisierais recordar algo del taller. O sea, que sea bastante vivencial para vosotros y vosotras. Con lo cual, pues os voy a pedir que tengáis un móvil aparte del ordenador, que supongo que estáis delante del ordenador, un móvil en la mano para poder interactuar, ya que habrá algunos links que lo haremos mediante código QR o mediante el link. Siempre tendréis el link para poder entrar y para poder participar. ¿De acuerdo? Si os parece bien, empezamos. Pues como dice el lema del primer Congreso Internacional Virtual de DICEP, lo que procuramos es que la educación sea motor del desarrollo de las competencias para la vida. Aprender para qué. Tiene que tener una función reguladora, ¿no? Tanto la valoración como la evaluación, para que al final esas competencias nos sirvan el día de mañana, en todos los aspectos. Y de hecho es uno de los principios básicos de los objetivos de desarrollo sostenible, los ODS del 2030, que también alguna cosa comentaremos. Empezamos. Cada vez que veáis una diapositiva como esta, es un ejercicio en el que vosotros tenéis que participar. Os propongo y os invito a que participéis. Y básicamente una orientación de cuánto tiempo vamos a dedicar a la interactividad. En este caso serían 45 segundos, ¿de acuerdo? Primero es cómo estamos. ¿Sí? Ahora va a salir un link con un código en el que os pido, por favor, que accedáis y os saldrá esa diapositiva en la que podéis regular cuál es vuestro estado de ánimo, ¿no? Pues hay gente que seguramente estará dormida, tenéis que poner este código, ¿sí? Con esta web con este código. Pues ahí os voy a pedir esto, ¿no? ¿Cuál es vuestro estado actual? Pues estoy dormido, dormida, cansado, cansada, alegre, contento, expectante, curioso, ¿sí? Bueno, un poco cuál es vuestro estado de ánimo desde más motivado a menos motivado, ¿sí? Y hay dos estudiantes, vamos a esperar que haya unos cuantos, compañeros y compañeras, ¿sí? Venga, pues aquí podéis, ¿cómo te encuentras ahora? ¿Sí? Estoy en buen espacio y puedo concentrarme, ahora me molesta, pero aún puedo concentrarme. Y al final pues estoy un poco recién levantado, recién levantada, recién comida y no puedo controlar mis situaciones y comportamiento en este momento. Tienes que arrastrar
¿sí? Mediante el ratón. Venga, aquí tenemos los compañeros, compañeras que han contestado. Vamos a dar... Muy bien. Creo que estáis en buen espacio y concentrados. Sí me gusta. Muy bien. Entre 0 y... Venga, ¿alguno más? 4 son poquitos. Venga, os animo a que podáis... ¿Hay alguien que tenga alguna dificultad en acceder o algo por el estilo? Yo acabo de entrar. ¿Cómo es que lo hago? Sí, tienes que arrastrar con el... O con el, si es táctil, con el mismo dedo puedes arrastrar, ¿no? Hay una línea azul aquí abajo, ¿ves? Entonces Ajá, arrastras a la derecha e izquierda en función de cómo estés. ok, perfecto. Entiendo que los que no han podido contestar o no han contestado están happy total, ¿eh? Lo voy a poner aquí, en esta franja, si os parece bien. ¿Sí? Bueno, genial. Venga, otra cosa interesante ahora, en la siguiente diapositiva, es para saber un poco desde dónde estáis conectados, para hacerme una idea, pues tenéis que colocar con un puntito de donde, si por ejemplo, si yo soy de Barcelona, pues colocaría un puntito por aquí, ¿vale? Aunque sea la península de España ya me vale, ¿eh? Pero si sois de Argentina aquí abajo, Estados Unidos, Venezuela, sí, Brasil, donde estéis, ¿vale? Perú, Chile, sí. Vale, perfecto, México también. Genial. Bueno, hay un poco de todo, ¿no? 50-50. Bueno, muy bien. Actualmente los recursos que se invierten siempre son escasos, ¿no? Y por muchos que más que se quieran invertir, pues al final siempre resulta que la concepción siempre es que es demasiada inversión, ¿no? Y yo quería poner esta reflexión, ¿no? Del Derek Bock, que era un expresidente de la Universidad de Harvard, que decía un poco esto, ¿no? Decía, la educación es cara, pero prueba con la ignorancia. Resulta bastante más cara, ¿no? En este sentido. Y es un poco la filosofía que nos va a guiar durante todo este taller, ¿sí? Que tiene que ver también con este psicólogo y pedagogo estadounidense de Herbert Jemgoy, que en los siglos del XXI ya no es tanto el que no sepa leer o escribir, que afortunadamente, aunque quedan millones todavía por personas por alfabetizarlos, cada vez queda menos, ¿no? Pero lo que se va a requerir en un futuro y preparar a los alumnos y alumnas del siglo XXI y posteriores, del momento del siglo XXI, es que sean capaces de aprender, desaprender y de aprender. O sea, que aquello que hemos aprendido no sea una roca sólida en el que sea impenetrable, al contrario, sino que seamos capaces de deshacer esa roca para montar otra, ¿no? Y digo roca porque es algo bastante sólido y bastante rígido. Pues el aprendizaje y las tendencias de cara a, ¿no? a nuestro alumnado del futuro es dotar de herramientas y competencias para que sean capaces, ¿no? de aprender, desaprender y de aprender. Sean autocríticos, que sean proactivos y que tengan la capacidad de un espíritu crítico ante su propio aprendizaje. ¿Sí? ¿Para qué innovar? ¿No? Pues innovar viene de la palabra del latín, innovare, que al final simplemente es introducir pequeñas novedades. Intuyo o percibo, ¿no? Cada día en las escuelas con los profesores, cuando hacemos formación, que la palabra innovar está sobreutilizada, que parece que innovar es hacer grandes cosas súper creativas. La creatividad también tiene que ver con la innovación, pero no solo se tiene que tener creatividad para innovar. Innovar simplemente es alterar algo nuevo en pequeñas dosis. No hace falta hacer una revolución, que quizás sería necesaria, pero para que haya esa revolución inicialmente tiene que haber esas pequeñas transformaciones del día a día. A veces es como los barcos, ¿no? Lo que es el rumbo del barco al final, para que un gran barco
no puede girar la hélice, ¿no?, directamente. Primero se mueve un pequeño trozo, que es lo que hace virar, ¿no? Y con ese pequeño viraje, al final puede mover toda la aleta, ¿no? Pues un poco en educación, los que nos gusta y nos interesamos por la innovación educativa, a veces es introducir pequeñas novedades, cosas nuevas que no tienen por qué ser inventadas en ese momento, ¿sí? Y me encanta el Frato, ya veréis que he puesto varias, porque pues sería la escuela ideal, ¿no? El amigo Frato, supongo que lo conocéis, ¿no? La escuela, pues en el que están todos los aspectos, ¿no? La naturaleza, la ciencia, la empatía, el aspecto lúdico, etcétera, etcétera, ¿no? Pues para mí es como sería una escuela ideal, ¿sí? Vale. ¿Y todo esto para qué? Es decir, ¿qué es lo que nos mueve toda esta tendencia actual de hay que innovar y transformar la escuela y la educación? Pues como sabéis, en el 2015 se hizo el Congreso Internacional de Educación a través de la UNESCO, en Incheon, en el que se declararon los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Los diferentes objetivos, ¿no? Y el cuarto es la educación de calidad. ¿Qué es lo que se propone con estos objetivos, ¿no? Pues que sobre todo haya mayor inclusión, que tengan en todas las edades tengan acceso a la educación, que puedan tener una educación superior, etcétera, etcétera. En general y en definitiva, un poco lo que mueve este congreso. Y es que la educación sea el motor para las competencias de la vida y para la vida. No sea meramente el aspecto más curricular, ¿no?, y evaluativo, ¿sí? Y es la última que pondré, de Frato, pero es que me encanta. Estimados maestros, con estos nuevos programas se acabará la era de la cátedra pupitres en filas y de las clases extra cátedra. Repitan todos conmigo. Se acaba la era, pues un poco esto viene a decir muchas de las sensaciones que se tiene hoy en día también en el claustro, ¿no? Que parece que con poner 4 técnicas y 4 frases, pues ya estamos innovando, ¿no? Recuerdo en un congreso también que participé, una anécdota en el que la decana de la Facultad de Educación está hablando de innovación educativa sentada en un pupitre, en un claustro, ¿eh? Ahora estamos todos sentados, pero porque estamos virtualmente, leyendo un PowerPoint en el que era básicamente un libro. Pues esta incongruencia se da más a menudo de lo que nos gustaría, ¿sí? Y luego está la visión del alumno, que todos hablan una escuela alternativa, pero pronto, por favor, en el que están deseando que haya cambios, ¿no? Aquí me gustaría hacer una apreciación que tiene que ver también con las competencias. Hay un montón de programas, hay cantidad de líneas, de nuevas pedagogías emergentes, en el que parece que lo que se ha hecho hasta ahora sea inútil. Yo creo que lo que hay que hacer y lo que suele ser más eficiente es coger lo mejor de cada una de las cosas y lo que esté funcionando. O sea, tiene que seguir habiendo una disciplina y unos valores y un respeto, evidentemente. Y tiene que haber una cultura del esfuerzo para que el alumno lo lleve a cabo, porque en la vida le va a hacer falta. A veces, cuando se habla de trabajo por proyectos, se habla de trabajo colaborativo, cooperativo, basado en problemas, se tiende, o a veces, ¿no?, en el ámbito general, ¿no?, se tiende a pensar que es más fácil y es como más regalado. Y hablas con muchos claustros que están como alerta porque se está bajando los niveles y no tiene nada que ver con esto. Se tiene que seguir exigiendo esa disciplina, ese saber hacer, ¿no?, desde el alumno y ese compromiso con su aprendizaje, que justamente es una de las cosas que busca. ¿Sí? Venga, ya he hablado mucho.
¿Hasta ahora bien? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Venga, 5 minutos. Ahora os voy a agrupar en ¿cuántos somos? 19, 20. Vale. Pues voy a hacer 5 grupos de 4 y accedéis cada uno a esta web, ¿de acuerdo? Que ahora la activaré. Y me gustaría que reflexionarais durante estos 5 minutos qué creéis vosotros, según vuestra experiencia, vuestra sabiduría, vuestro saber, qué cambios y transformaciones creéis que haría falta garantizar para que sean mayores competencialmente para la vida. ¿Qué creéis, qué cambios o transformaciones creéis que serían necesarios en el futuro? ¿De acuerdo? Nadie se atreve, nadie se... Bien, yo pues Venga. con el grupo en que estuve me pareció importante resaltar como la necesidad de educar como en competencias socioemocionales. Parto digamos, del contexto actual de mi país, de Colombia, frente al paro emocional, para el paro nacional, perdón, que creo que sí, digamos que al tener colegios tan homogéneos, sobre todo pues socioeconómicamente, que nunca se combinan clases sociales y uno llega a la universidad y es como el primer choque que tiene uno, pues más en las universidades que tienen alumnos becados, en que sí hay muchos roces sociales y lo que vemos también en las calles con las manifestaciones y con los mensajes que se están dando, sí hace falta como enseñar un poco en competencias socioemocionales y fue como a la gran conclusión que llegamos como en el grupo. Vale, genial, gracias. Vale. ¿Alguna más? Vale, lo que habéis puesto más o menos aquí, ¿sí? Confianza en sí mismo, creatividad, promover un ambiente que invite a desarrollar el pensamiento crítico. Esto lo apunto. Creatividad, ¿no? Más juegos, que los contenidos sean más flexibles a través de los intereses del alumnado. Sí, un poco personalización del aprendizaje, ¿no? Podría decirse. Más proyectos en los currículos. Padres y maestros más comprometidos en la educación. Motivación, trabajar la inteligencia emocional, que tiene un like, ¿sí? Varios likes. Se puedan conocer más entre ellos. Enfocados en formación docente, ¿no? Y la tecnología en función del aprendizaje, más concienciación y diferentes campos de veces, ¿vale? Inteligencia emocional que sale varias veces. Muy bien. Pues el programa o el taller se llama 7 ideas claves, ¿no? Entonces, de estas aportaciones que habéis sugerido vosotras y vosotros, pues deberían salir las 7 ideas claves. Vamos a ver una propuesta posible. ¿Cuál creemos o cuál creo o qué sugerir, ¿no? ¿Cuál es la sugerencia para qué ideas serían necesarias para realmente garantizar que nuestro alumnado tenga mayores competencias para la vida? ¿De acuerdo? ¿Puedo comentar algo? Y tanto que sí, por favor. Digo, y no salió, no sé, si no lo envié bien, pero yo creo que una de las cosas más importantes es como fomentar la autonomía, ¿no? Y la autorregulación, o sea, si los alumnos se tienen que mover cada vez de manera más autónoma, ¿no? Para poder dirigirse a cuestiones como más, no tan generales y absolutas, sino con mayor independencia y de acuerdo a sus intereses, ¿no? Me falta aquí escrita esta, me falta escrita aquí. Sí, no sé si no la mandé bien o algo. Bueno, sí, es realmente la proactividad y la autorregulación
en el aprendizaje es uno de los pilares fundamentales en los que se basa estas nuevas competencias, ¿no? Por decirlo así. Es decir, que de hecho la evaluación es la función reguladora de este aprendizaje, ya sea formativa o formadora, que lo trabajaremos después de aquí un ratito, ¿no? Diferencia entre qué es formativa y qué es formadora. La evaluación formadora es en la que realmente el protagonista es el alumno y el profesor hace más adquiere más una función de guía y de ser capaz de guiar mediante el feedback de este aprendizaje, ¿no? Para que la propia reflexión, y es una de las técnicas que aprenderemos, o que sugeriré que aprendamos, mediante una herramienta que se llama Classmon, ¿de acuerdo? Es decir, para que tomen conciencia de qué es lo que han aprendido y qué es lo que me falta por aprender, ¿no? Es básico en la vida. Sé lo que sé, no sé lo que sé y no sé que no sé, ¿no? O sea, esto no lo he explicado, no está aquí, pero creo que es interesante. La escalera del aprendizaje, ¿no? A ver si consigo hacer un Jamboard para que lo veáis, lo explico rápidamente. ¿Veis? 10 segunditos, ¿eh? ¿Estáis viendo la pizarra? Ahí la... Vale. ¿Estáis viendo la pizarra todos y todas? Sí, se ve un documento en blanco. Entiendo que esto es la pizarra. Sí, correcto. ¿Sí? Perfecto, Vale, pues entonces sí, se ve. Sí, voy a hacer solo un inciso de lo que creo es importante. El aprendizaje sigue una escalera o se puede representar mediante una escalera, ¿sí? Estoy escribiendo con el dedo, o sea que me perdonáis, ¿verdad? Vale, el primer escalón es cuando la incompetencia inconsciente. Es decir, no sé que no sé. ¿Vale? Esta etapa es happy, ¿sí? Sí. La incompetencia inconsciente. Soy un bebé de 4 años y no sé qué significa conducir ni tengo las competencias para conducir. Es una etapa de aprendizaje happy, feliz, ¿sí? No sé que no sé. La segunda etapa es incompetencia consciente. ¿Sí? Incompetencia consciente. Es decir, tengo 16, 17 años, ¿sí? O 10 años, sé lo que significa conducir, pero no llego a los pedales, con lo cual soy consciente que no puedo conducir, ¿no? Pero es una incompetencia consciente. O sea, no tengo la competencia y soy consciente de ello, ¿no? Esta etapa es de frustración. Una etapa de aprendizaje de frustración. ¿Correcto? Otra frustración pues será la competencia consciente. La competencia consciente, ¿qué consiste? Pues cuando me estoy sacando el carnet. Estoy justamente en la etapa de prueba-error, prueba-error, prueba-error. Tengo la competencia para conducir y consciente que tengo que estar pendiente de cómo tengo que mover los pies, cómo tengo que mover las diferentes marchas del coche, tengo que estar pendiente de las diferentes señales si pasa un peatón o no peatón, y estoy adiestrando esta competencia. Y la última etapa es la competencia inconsciente. Conduzco y no sé qué estoy conduciendo. Estoy pendiente de, incluso puedo poner la radio, a todos nos ha pasado que hemos llegado a un sitio y nos hemos preguntado ¿a qué semáforo estaba? ¿Rojo, ámbar o verde? ¿Correcto? Estábamos pendientes y conducimos de manera inconsciente. Esta etapa también es happy. ¿De acuerdo? ¿Dónde se da el aprendizaje? Básicamente en estas 3 escalas. Con lo cual, el hacer consciente al alumno, y por eso lo de expresar, ¿no? De dónde está y qué es lo que necesita para seguir aprendiendo, es básico. Es básico para ellos. Ellos están básicamente en esta etapa de frustración a la inconsciencia y es un continuo sube y baja. Hay elementos
que ya, digamos, lo subo a la inconsciencia, con lo cual ya me olvido, ¿sí? Trabaja solo ya la parte cerebral, y hay otras cosas que me doy cuenta cuando hago ese feedback, ¿no? O me ayudan a hacer con ese feedback, a darme conciencia, ostras, no lo tengo suficientemente maduro, entonces vuelvo a bajar a la etapa de competencia y conciencia y vuelvo a ejercer esa competencia y practicar esa competencia hasta que me vaya saliendo, ¿correcto? Entonces, es muy, 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 muy importante. No sé si se os ha aclarado un poco con esta maravillosa letra que me ha quedado. Ha sido... ¿Os ha quedado claro un poco las etapas del aprendizaje? ¿Sí? Entonces, es esencial ese proceso de autorregulación, el hacerles consciente de dónde están, entre qué escala se van moviendo. ¿Ok? Vale. Bueno, pues seguimos con la presentación. Y esto salía, perdón. Hablamos de las 7 ideas claves, ¿no? Estamos hablando de las 7 ideas clave o 7 ideas que pueden ser importantes a la hora de este motor del cambio en la educación, ¿no? En las competencias para la vida. Pues una propuesta, os lo voy a poner. Vale, ¿estáis viendo ahora la presentación? ¿Todos y todas? ¿Sí? Vale. Pues estas son 7 propuestas. ¿Vale? Evidentemente, no es la Biblia, ni es simplemente una guía que nos pueden ayudar. Ha salido antes, ¿no? El pensamiento crítico. ¿Para qué el pensamiento crítico? Pues para tener la capacidad de analizar, ¿no? Y hoy en día con todas las fake news que salen en las diferentes redes sociales que están al día, pues es importante tener un espíritu crítico y saber de dónde procede, ¿no? Ante esto. Introducir el aprendizaje experiencial. El practicar, ¿no? El manipular las cosas, el ser capaz de construirlas, manipularlas, transformarlas, etcétera, etcétera, ¿no? Antes, por ejemplo, introducir el pensamiento crítico. Una de las herramientas, ¿no? En las que personalmente, como matemático o tecnólogo, ¿no? Yo, más me ha ayudado y en los que he visto que es más potente para los alumnos, es cuando les propongo acciones en las que de una forma determinada les pregunto qué pasaría si les faltara uno de sus elementos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué le pasaría a una figura rectangular si le faltara el travesaño, ¿no? O si faltara el palo de la derecha, ¿no? Y les pongo el símil de una portería. En el caso de biología, bueno, pues un águila que tiene la visión, ¿no? Bilateral, pues ¿qué le ocurriría si solo pudiera ver con un ojo? ¿Qué le ocurriría si un águila misma, pues las plumas de una de las alas, pues estuvieran atrofiadas? ¿Sí? Entonces, les ayuda a reflexionar y tener ese espíritu crítico respecto a el para qué, ¿no? Realmente, ¿cuál es la función de la visión del águila, ¿no? Cuando estaban estudiando las características de un águila. ¿Qué sucede en literatura, ¿no? ¿Qué sucede si cambiamos la estructura del verbo, ¿no? O cambiamos un verbo? ¿Qué es lo que le falta a la frase, ¿no? Entonces les ayuda a entender que el verbo es la acción necesaria, ¿no? Bueno, ese tipo de preguntas, no tanto a lo que hay, sino a qué función tendría si le faltara este tipo de elementos, ¿no? Entonces les ayuda a reflexionar, ¿no? Ese espíritu crítico. La experiencia, ¿no? Muy importante el tercer punto, feedback permanente. Luego haremos unas pinceladas de cómo dar feedback. Evidentemente tiene que ser en positivo, focalizándose en lo que sí está bien y qué mejorar, lo que llaman algunos la técnica del bolígrafo verde. No sé si en Latinoamérica se corrige en rojo también en verde para corregir en rojo también. ¿Sí? Sí. Vale, pues yo lo hago en verde. Porque en verde es la oportunidad de cambio y de aprender, ¿no? Es un feedback. Hace muchos años que cambié la estrategia en ese sentido, ¿no? Es también
evitar el significado ya incorporado de que el rojo es como prohibido, es algo que no se puede hacer, ¿no? Entonces, la técnica del bolígrafo verde o del color verde tiene que ver, siempre lo explican o se explica, cuando un niño está aprendiendo a escribir, la caligrafía, que tienen que repetir muchas veces durante la misma palabra en varias líneas, en vez de tacharle las que están mal, lo que hace el instructor o instructora es aquellas en las que está perfecto, las señala en verde, para que así el alumno o la alumna tenga un modelo correcto en el que basarse. O sea, se basa en modelos de éxito. Entonces, en el momento que señalamos un aspecto en el que está bien, entonces lo reforzamos con decir, esto está bien. Como esto, tienes que hacer el resto. Con lo cual el alumno también tiene este espíritu crítico y de autoexigencia y decir, ya sé lo que tengo que hacer, ¿no? Este es el modelo. Y hasta que no esté igual, sé que tengo que mejorarlo, ¿no? Y es diferente, le llaman es la técnica del bolígrafo verde. No sé si la habías escuchado alguna vez. Vale. Cuarto punto. Introducir la figura. Dime, ¿hay alguna pregunta? Sí, si me pueden explicar un poco más de esa técnica, por favor, porque si no, no me quedó un poco claro, no me quedó muy claro. Sí. Vale, y tanto. Es decir, queremos hacer, os voy a poner, no sé si la pizarra la ha cerrado antes. Sí. Vale. El modelo, la técnica del bolígrafo verde simplemente es hacer un ejemplo, o sea, esperar a que el alumno tenga un ejercicio hecho en el que consideremos que está bien hecho. Entonces, este es el modelo que le haremos repetir varias veces para que lo asuma como que esté bien, ¿no? Si un alumno hace, por ejemplo, 15 sumas, poco matemáticas, ¿no? En primaria, está haciendo la suma, la adición. Hay 15 sumas en la que sumamos diferentes dígitos, ¿no? 10 más 1, 10 más 2, 10 más 3, algo sencillo, para que se me entienda. Si en esas sumas hay una correcta, que es 10 más 2, 12, esta la colocamos en verde, ¿sí? Y si ha puesto el 10 más 1, 12, no le ponemos rojo como que está mal. Decimos, esta está bien. ¿Qué es lo que has hecho para que este esté bien? Entonces, ahondamos a que el alumno reflexione y decir, vale, porque 10 más 2, pues él sumado 1 más 1, 2. O con manzanas o con lo que se aprenda en ese momento, ¿sí? en ese estado, ¿de acuerdo? Si estamos diferenciando entre sujeto y predicado, y algo muy típico en las lenguas, ¿no? Pues el distinguir entre complemento directo e indirecto, cosa que con la pregunta es fácil o teóricamente fácil, pero los alumnos lo confunden, básicamente. Pues entonces decimos, vale, esta frase que tienes bien, en el que has acertado o has aprendido cuál es el complemento directo, ¿qué pregunta le has hecho al verbo? Vale, pues esta, vuelve a hacer en esta frase. ¿Qué te ha ocurrido? ¿Tiene el mismo sentido, significado? Sí, no. Entonces el alumno va ejerciendo y aprendiendo, está construyendo su aprendizaje en base a modelos que sí funcionan, que están bien. No tanto en prohibir lo que está mal. No sé si me he explicado mejor. Sí, está mucho mejor. Muchas gracias. No, a ti. Vale. Lo de figura formador como agente de cambio, lo que os decía. Es más importante que el alumno adquiera competencias de autonomía, de ir solo, de ir haciendo su propio aprendizaje, su construcción, la construcción de su propio aprendizaje, y que el profesor pues vaya haciendo esas pequeñas interacciones o modificaciones o feedback para que siga en ese sentido, ¿sí? Ha de ser más entrenador que no fiscalizador, ¿sí? Evidentemente, como decía al principio, con una base de exigencia, confiando en que el alumno sea capaz de resolverlo. ¿De acuerdo?
Aquí entraría un poco también y sería bastante más amplio, y seguro que hay algún taller que lo explica mejor que yo, con alumnos, bueno, seguro, con alumnos que tengan algún tipo de dificultad de aprendizaje, ¿no? TDA, dislexia, TEAs, etcétera, etcétera. Dentro de sus capacidades y competencias, el hecho es el mismo. Diferenciando un poco las técnicas que se están aplicando, pero al final es confiar en la capacidad que tenga el alumno de resolver ese tipo de cosas. ¿Correcto? Y aquí tiene que ver también la quinta clave, que sería el modelo de aprendizaje omnicanal, ¿no? Es decir, que sea pues kinestésico, auditivo, visual, intentar que haya un poco de los diferentes canales de aprendizaje que pueda haber. ¿Correcto? Sí, está ya demostrado que no todo el mundo aprende de la misma manera. Hay alumnos que son más visuales, otros que son más kinestésicos, ¿no? Más de tocar cosas, y otros más auditivos. Pues intentar que en todas las tareas que se puedan ejercer del alumnado, pues que sean de lo más variadas posibles. ¿Sí? Hay una técnica interesante en este sentido, en el que te llevas bastantes sorpresas, y es cuando, mediante todos esos diferentes modelos de tareas, de ejercicios, y les propones a los alumnos que creen sus propias tareas. Es algo bastante significativo, le das libertad absoluta. Se lo pueden hacer con manipulativo, lo pueden hacer mediante un vídeo, mediante dibujos, mediante canciones, y es muy curioso cómo se definen bastante bien en cómo genera ese tipo de tareas cuando le das tarea absoluta, ¿no? Cuando le das libertad absoluta y dices, no, puedes hacer lo que queráis. El objetivo es, me lo invento, hacer o entender o comprender las diferentes categorías gramaticales de la lengua española. Entonces, hay gente que hace más mentales, hay gente que hacía vídeos, incluso tenía un chico que hizo una canción, ¿no? Que no había manera que suele ser bastante ilustrador el canal por el que aprenden mejor ese tipo de alumnados. No me he encontrado a nadie que lo hiciera bailando, también es verdad. Pero, bueno, seguramente también sería posible, ¿eh? Ahora me ha venido de cómo hacerlo, ¿no? Cómo estudiar las categorías gramaticales mediante un baile, ¿no? Sería interesante y me lo apunto para proponerlo a las lenguas. Vale. También ha salido aquí, ¿no? Evidentemente las competencias emocionales y digitales, ¿no? Aquí están mezcladas, pero si están juntas, pero en realidad son competencias evidentemente diferenciadas, ¿eh? Sin emoción no hay aprendizaje. Eso está más que demostrado. Si no hay una motivación, en el que a mí me gusta hacer el juego de palabras motivo más acción, y la motivación es encontrar un motivo para pasar a la acción. Entonces, es importante que ellos encuentren esa motivación emocional, el para qué. El hecho de explicarles con antelación qué van a hacer, cómo lo van a hacer, qué se van a encontrar y cómo pueden resolverlo, ¿no? Es decir, varias estrategias de resolución, les suele también ayudar. ¿Sí? Ya no hablamos de dificultades emocionales personales, que evidentemente primero hay que tratarlas, ¿no? Bueno, hoy desgraciadamente hemos tenido la pérdida de un padre de una alumna. Evidentemente la alumna, ¿qué aprendizaje iba a ser, ¿no? Lo que necesitaba era abrazos, ¿no? Y comprensión y estar acompañamiento, ¿no? Ese acompañamiento. Y por último, otra clave que también ha salido, ¿no? Es la adaptación curricular del alumnado, es decir, la personalización del aprendizaje. Es decir, cada alumno aprende a un ritmo y de una manera determinada. Es obvio, ¿no? A veces hay una metáfora que me explicaron hace tiempo, y es la escuela durante muchos años ha pretendido llevar un carruaje de caballos, los caballos son los alumnos y el profesor era el que toma las riendas, y que todos vayan al mismo ritmo y a la misma vez. Decían, en realidad era más cómodo y más fácil para el profesorado, pero más rígido
y menos eficiente para el alumnado. Entonces, cuando tú tienes 20, 30 alumnos en una clase y todos van al mismo ritmo, evidentemente, y debe ser así, porque en algunos casos, porque tenemos los recursos que tenemos, aquí no hay ninguna crítica, pero sí que es evidente que no es la mejor manera para que el alumno aprenda las diferentes competencias. La necesidad también a veces impera, muchas veces impera, diría, y podemos hacer lo que llegamos donde llegamos, ¿vale? Vale. Aquí me salto que ya lo he explicado, son los 7 puntos, ¿sí? Ya os toca un poco trabajar a vosotras y vosotros. Vale. Aquí, como veis, ¿sí? No lo voy a hacer, es también interactivo, pero para evitar que haya, porque me interesa que sea dinámico. Y en este sí que será 1 minuto exacto, ¿de acuerdo? ¿Veis todos y todas este caos de números? ¿Sí? Sí. Hay varios números. Va del 1 al 54. ¿Veis? Localizáis el 1 y el 54. El 1 está aquí y el 54 está aquí, ¿vale? Y están todos. El 1, el 2, vale. Pues tenéis, voy a poner el cronómetro si me dais un momento. Porque me interesa que sea... Tenéis 1 minuto exacto para encontrar el máximo número de números consecutivos. Es decir, una vez tengáis el 1, tenéis que buscar el 2, después el 2 el 3, después el 3 el 4, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Sí? Ok. Pues venga, a partir de ya. Vale, tiempo. Vale. Venga. ¿Quién ha llegado hasta el 10? ¿Quién ha llegado hasta el 10? Yo llegué al 11. Vale, levantaron la mano. No sé quién... Mayra López ha levantado la mano. ¿No sé ahora o de antes? Es de ahora. Vale. ¿Quieres decir algo? No, solamente responderle que yo llegué hasta el 11. Hasta el 11, vale. ¿Más del 11? ¿Alguien llegó? ¿Más del 11? Yo llegué hasta el 15. Vale, más del 15. María Teresa dice por el chat que llegó a 22. Vale, María Teresa. María Teresa es avanzada. 22, más de 22. Petra, por ejemplo, comenta que ella no, que ella iba saltando algunos números. Vale. Iba a salto de mata, que llaman, ¿no? Yolanda comenta que ella llegó a los 13. A los 13. Priscila hasta los 8. Genial. Vale, 22. ¿Alguien más de 22? ¿No? ¿Quién ha hecho 22? Perdón. Era María Teresa, sí, María Teresa. María Teresa, pues the winner is María Teresa. Vale. Vais a apreciaciones. ¿Qué habéis observado en el feedback a la hora de preguntar? ¿Cómo he preguntado el número de elementos que se han descubierto? Tum, tum, tum. ¿Puedes repetir la pregunta? Que no Sí, la escuché bien. a la hora de preguntar cuántos elementos, cuántos números habéis adivinado cada uno, ¿cómo lo he preguntado? ¿Hasta qué número hemos llegado, no? ¿Hasta qué número, no? El 10, ¿no? Al 10. Mayor número consecutivo. Correcto, y luego del 10 he ido aumentando. ¿Quién ha dado más de 10? ¿Sí? Después del 10, ¿quién ha ido más de, no? Hasta el 22, ¿sí? ¿Cuál creéis que es el objetivo de preguntarlo así? Que todo el mundo se sienta bien, sea donde Teresa, sea, perdón. como sea. Donde No ha te digo llegado, bien, ¿no? María Teresa. Que todo el mundo se sienta bien, porque todo el mundo habrá llegado por lo menos a 10. Correcto. A 10 o donde hubieran llegado, es igual. Uh-huh. Si pregunto, ¿cuántos han llegado del 0 al 5?
Entonces, los que hayan llegado del 0 a 5, ¿qué sensación se van a quedar? Si luego ha habido otros que han llegado del 6 al 10. ¿No? Tiene una connotación más de sentirse valorado, ¿no? Las sensaciones en grupos. Hay 10 personas, ostras, yo estoy en el grupo de los que menos han tenido, el grupo de los que más han tenido. Y es algo inconsciente, y eso pasa mucho con el alumnado. Es decir, que a veces a la hora de hacer la pregunta grupal, los intentamos clasificarlos, ¿no? Como empaquetarlos. El hecho de preguntar, ¿no? y hacerles conscientes de que todo está bien, que hemos llegado aquí y está bien. Si has llegado al 10, está bien si has llegado al 11, está bien si has llegado al 2, está bien si te has saltado los puntos, está bien. Todo está bien y a partir de aquí construimos. Eso es importante. ¿Sí? Y esta es uno de los puntos importantes a la hora de esa regulación de aprendizaje que tienen ellos. El darles herramientas para que se arriesguen y para que se equivoquen. Si no hay equivocación, no hay aprendizaje. Es un error a la hora de aprender el tacharlo, ¿no? Esto está mal. ¿Se aprende? Sí. Y se puede aprender de otra manera más eficiente. ¿Sí? ¿Hay que prohibir la manera de aprender? No, no hay que prohibir nada. Sería incoherente con lo que estamos diciendo, con el discurso. Ahora bien, ¿se puede hacer de una manera diferente en el que además el alumno se sienta más valorado, integrado y que le dé sensación de aprender? Sí. Esta es una de ellas. Y ese es el objetivo. ¿Sí? Es uno de los objetivos. Vale. Ahora os voy a dejar otra diapositiva. Es el mismo juego, pero ahora solo tenéis 30 segundos. ¿De acuerdo? Y cuando veáis, es la misma numeración, es la misma diapositiva de antes, de los números, pero que están encasilladas. O sea, veréis que los números están cuadriculados, ¿sí? Varios grupos de números. Y en cada grupo de número, en cada grupo hay un número seguido. ¿Sí? En la primera cuadrícula estará el 1, en la segunda cuadrícula estará el 2, en la tercera cuadrícula estará el 3 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Es decir, los números consecutivos están ordenados en cuadrículas. ¿Vale? Entonces ahora voy a poner otra vez el crono. Vale, tiempo. ¿Cuántas de vosotros habéis superado el número anterior en menos tiempo? ¿O os habéis quedado igual? María ha levantado la mano. La Teresa también ha levantado la mano. La Ane. La Karime. La Yolanda. Sí, la gran mayoría, ¿no? Sí, por no decir casi todos, casi todas. Y por el chat también tenemos gente que parece que ha llegado hasta más números que antes. Hasta más números que antes. Genial. Sí, tenemos 28, tenemos 16, tenemos 34. ¡Wow! ¿Qué nos dice esto? Esto es el mismo caos que teníamos anteriormente. Y esto es lo que tenemos cada día en nuestra clase como docentes, o como instructores, incluso yo diría que en la vida. Este poti-poti son las diferentes tareas que tenemos en la cabeza diariamente. Y unas son más importantes, ¿no? O sea, tú ves el 8 es muy importante porque cuando tú vas lo primero que yo veo es el 8, es el número más grande que hay. Con lo cual el 8 debe ser muy importante. Y está todo mezclado. Está todo ahí que tengo que corregir un examen, tengo que preparar una clase, tengo que ir a comprar, tengo que hablar con mi hijo o con mi hija. Al final, todo este poti-poti es lo que nos encontramos en el día a día, ¿no? Para concretar en el aula, en nuestra clase, son las diferentes acciones y diversidad que tenemos en el aula. Hay 54, ¿sí? Nos hemos dado cuenta que cuando trabajamos de una manera más metodológica o más estructurada, dentro de cada uno de los cuadros también hay caos.
O sea, en el primer cuadrante hay el 1, el 37, el 28, el 10, el 46 y el 19. Y hay un diferente caos, no hay un orden. Pero hemos sido capaces de mejorar nuestra eficiencia con la mitad de tiempo de observación. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que conlleva esto? El apartado que viene ahora, que será el trabajo colaborativo y cooperativo. Esta dinámica, si la hubiéramos hecho en clase, físicamente, se hace colaborativamente. Os explico cómo se hace con globos también. No sé si lo habéis escuchado alguna vez, y es muy similar a la que yo os la explico. Pones una clase de 24 alumnos. Pones 24 globos con el nombre de cada uno de los alumnos y los pones en la clase. Y los desordenas, ¿sí? Los pones distribuidos en todo el aula o en el patio donde quieres hacer la actividad. Reducida, tampoco en un campo de fútbol, porque entonces no se acabaría nunca. ¿Sí? Un espacio que sea limitado. Y les preguntas a los alumnos que deben encontrar su nombre. Los diferentes alumnos dices, vale, debéis encontrar el mínimo tiempo posible vuestro nombre. ¿Qué ocurre? Pues que uno coge un globo, no es el mío, lo deja, coge otro globo, no es el mío, lo deja, coge el globo y lo deja, y el caos sigue siendo el mismo, y además se alimenta del propio sistema, ¿no? O sea, el propio sistema genera más caos. ¿Cierto? ¿Me explico? Vale. Ahora le das la siguiente instrucción, dices, vale, ahora la acción es la misma, tenéis que encontrar vuestro nombre, pero ahora debéis trabajar cooperativamente. La primera vez lo dejas ir. No saben muy bien de qué es. Bueno, resumiendo mucho, al final, de lo que se trata es que si ellos encuentran un globo que se llama Benet, digan, Benet, aquí está tu globo. ¿Sí? Si otro, no coge otro globo, se llama María, pues este globo para María. El siguiente globo. Y así se reduce el tiempo de que todo el mundo, cuando se trabaja de esta manera cooperativa, todo el mundo es capaz de una manera mucho más eficiente de encontrar su nombre, ¿no? Y es una muestra de que cuando clasificamos las cosas y trabajamos colaborativamente, las cosas salen mejor, ¿vale? Que es otro de los aspectos importantes para la mejora, digamos, del rendimiento para la vida, ¿no? O sea, el rendimiento no, del aprendizaje para la vida. ¿Sí? Vale. En este mismo sentido, ahora os voy a poner, vais a hacer otra actividad, también os vais a agrupar y van a salir diferentes imágenes de diferentes animales. ¿De acuerdo? Entonces tenéis que acceder al... Voy a activar el... antes, pero así ya lo tengáis activado. Y tenéis que ver qué es lo que os sugieren estas fotos. Vale. Sí. La pregunta tiene dos partes, ¿eh? ¿Qué tienen en común las imágenes y qué tiene que ver con la innovación educativa? A ver si podéis aportar algo. ¿Qué tienen en común? Yo veo un grupo de animales en cada uno, grupos de especies que están trabajando en común. Es lo que veo. ¿Y qué tiene que ver con la innovación educativa? ¿Cómo vinculamos estas imágenes con la innovación educativa? Bueno, en eso, que trabajan en conjunto para poder construir, en este caso ellos construyen su hábitat, ¿no? Yo siguiendo esa línea creo que es eso, o sea, es más fácil pues desde la parte educativa aprender si nos vamos apoyando los unos a los otros, o sea, logramos más que como seres individuales. Muy bien. También podría decir que en estas imágenes veo que son grupos, pero son grupos no homogéneos y que cooperan. Esto sería una idea esencial, pienso, en la educación. Yo también pues lo veo como que cada grupo o concentración está orientado a una meta, ¿no? Digamos que
cualquier actividad que estén realizando pues tiene una intención o un objetivo de alcanzar algo, no para un individuo, sino para la comunidad como tal, como para el grupo entero. Muy bien. ¿Alguien más? Quizá también hablar del aprendizaje entre iguales. Muy bien. ¿En qué sentido, María Teresa? Bueno, que entre ellas están trabajando y quizá mejorando su actuación para llevar a, o sea, que van aprendiendo conforme van haciendo y lo van aprendiendo juntas. Muy bien, muy bien. Vale, estas 3 imágenes, ¿alguna aportación más? ¿No? No sé. Dime, perdona. No, que también un detalle particular es que los peces están en un ambiente, las hormigas en otro ambiente, y me da la impresión que la otra son las aves. Entonces, las hormigas se desarrollan en un ambiente diferente al del agua y por lo tanto igual con las aves, entonces como que también reconocen en qué ambiente ellas tienen su máximo potencial. Que el entorno, muy buena apreciación, ¿eh? Lo que decimos de aprender, ¿no? Que los alumnos te sorprenden, ¿no? Es una apreciación que, aunque el entorno es importante, ¿no? Que somos conscientes que el entorno es importante, y yo no lo había visto aquí, y tiene razón esta última apreciación. ¿Correcto? Es decir, el dar pie a que el alumnado, ¿no? El interlocutor, pueda participar y aportar cosas, enriquece al grupo. En este caso era una apreciación que yo no había oído, ¿no? Pues, gracias, porque así vamos también todos mejorando, ¿no? Vale. Los 3 ambientes, las 3 fotos, tiene que ver con un concepto biológico que se llama biomimética. No sé si habéis oído alguna vez, habéis escuchado. La biomimética, al final lo que hace es mimetizar la naturaleza. Vamos a buscar soluciones, innovaciones, creatividad que ya existe en la naturaleza. Tenemos un entorno planetario que hace 3.000 millones de años que está evolucionando, está haciendo prueba, error para estar donde está hoy en día. Nos vamos a fijar ante algo que queremos solucionar o queremos mejorar, si hay alguna solución en la naturaleza que nos ayude a dar respuesta. Estos 3 ejemplos de la biomimética tienen que ver con la inteligencia de enjambre. La inteligencia de enjambre también son las abejas, por ejemplo, que es el mundo de las abejas es algo que me apasiona. Como matemático es impresionante la cantidad de matemáticas que hay en la vida de una abeja. Los bailes, cómo orienta la comida, el ángulo del baile para dónde está con el sol, ¿no? El ángulo con el sol para orientar dónde tiene que ir. Bueno, es algo alucinante. Pues son ejemplos de cooperativo, de trabajo cooperativo con instrucciones simples. No hay, se autogobiernan. No hay ninguna instrucción, no hay ningún líder, ninguna lideresa que diga qué es lo que hay que hacer y cómo hacerlo. En el ejemplo de los peces de abajo, es para autoprotegerse. Se supone que es un tiburón y el banco de peces, cuando el tiburón se acerca, se deshace y luego se vuelve a unir. Porque eso les favorece, les ayuda a la propia supervivencia. Igual que pasa con los estarninos, que son la bandada de pájaros que hay en la segunda, ¿no? Y los puentes, cómo se crean el propio... No hay nada, ninguna instrucción, no hay ninguna inteligencia suprema para que se autogobiernen y sean capaces. La necesidad primera es la de la supervivencia en todos los casos. Pero que esa necesidad, ese único objetivo, hacen que su trabajo y su cooperación sea no necesaria, sino ineludible. Si no hicieran ese tipo de trabajo, no sobrevivirían, ¿no? ¿Sí? Pues, ¿cómo podemos aplicar eso en el mundo de la educación? Haciendo que la actividad sea el propio aprendizaje.
Lo que ellos hablan de supervivencia, de subsistencia en el mundo natural, en el mundo educativo, es esa necesidad del aprendizaje, del propio aprendizaje, en el que 1 más 1 en realidad no son 2, es mucho más. Es, si conseguimos crear puentes, bandadas y bancos de comunitarios de trabajo, será mucho más fácil para ellos la supervivencia educativa, ¿sí? Entonces es un ejemplo para empezar a trabajar con lo que es el trabajo cooperativo, que es lo que vamos aquí. Este no tiene que ver. Esto ha sido un error, aquí no hay ninguna actividad. Vale. El trabajo colaborativo, ¿para qué? Pues porque no solo por estos 10 consejos o aplicaciones, sino porque realmente en la naturaleza lleva miles de millones de años demostrando que para la propia supervivencia el colaborar y el tener simbiosis es mucho más eficiente que el entrar en competencia. ¿Sí? Entonces, ese concepto trasladado al mundo educativo enriquece el aula. Enriquece cuando aquello que tú estás aportando no solo te enriquece a ti, sino que además estás enriqueciendo al compañero o la compañera. Y no solo al compañero o la compañera, sino al profesor o la profesora. Y esa interacción. Aquí alguna vez que me han preguntado, entonces el profesor tiene que quedarse al mismo nivel del alumno. Mi respuesta es que no existen niveles, existe solo un único principio, y es que aprendamos todos, que aprendamos, que haya el objetivo de aprender colectivamente y cooperativamente. Yo aportaré lo que sé, aportaré evidentemente esa guía, aportaré el conocimiento, aportaré mi educación emocionalmente lo que puedo acompañarles, y ellos aportarán a veces la frescura, aportarán otro tipo de inteligencia, aportarán más creatividad. El poder sembrar, sabía en catalán, el poder sembrar ese cultivo en el que todos aportan valor, hace que realmente no solo sea colaborativo, sino que sean capaces de crear ese puente como las hormigas o ese banco de peces, etcétera, etcétera. Y creo que esa es una grata misión del profesorado de hoy en día. Bueno, no voy a entrar mucho más en detalle de esto. Estáis, sí, trabajo colaborativo, evidentemente definir qué queremos hacer y para qué. El espíritu crítico del alumno es enseñarles a que se hagan preguntas del por qué y el para qué. Y nosotros dentro de las metas es lo que os estaba explicando, ¿no? ¿Para qué el trabajo colaborativo? ¿Qué es lo que nos aporta? ¿Sí? Formación de equipos, comunicación y respeto, orientación y guía, uso de metodologías activas y diversas, etc. Sí, no voy a entrar mucho más. Ha salido el tema de las TIC. Claro, yo soy un defensor de las TIC. Y también hay que ser consciente que en lo que habría que invertir, bajo mi punto de vista, es en eliminar que no haya gaps, ¿no? Brechas entre diferentes niveles del alumnado, ¿no? Ya sea por regiones, por países, por continentes, porque eso es un gran reto que tenemos hoy en día. Y las TIC están para favorecer el aprendizaje, no viene para sustituir nada. Aquí en Cataluña, donde estamos nosotros, nos han dado con la pandemia un ordenador a cada profesor y a cada alumno de secundaria, desde el tercero de la ESO, desde alumnos desde los 14 hasta los 18. Si seguimos haciendo lo mismo, ¿no? Si cogemos un libro en PDF y vamos pasando páginas, pues da igual que tengas un ordenador o que tengas el libro. Eso no aporta ningún tipo de valor al aprendizaje del alumno. Ahora bien, si generas nuevas dinámicas, si le das herramientas para que investiguen, para que puedan ser capaces de hacer un diario de aprendizaje, ¿no? En el que vayan aprendiendo y reflexionando de qué es lo que han aprendido y qué es lo que faltan aprender. Bueno, son dinámicas que les ayuda a ese propio aprendizaje, a su propio aprendizaje. Bueno, esto tiene que ver con el trabajo cooperativo, ¿sí?
Lo tendréis en la diapositiva, no entro más para no enrollarme mucho. Lo que interesa es que trabajéis vosotras y vosotros, que reflexionéis. Venga, vamos un poco, muy bien. Tenemos el cómo acompañamos realmente, si eres profesor o profesora, y ese trabajo colaborativo, cooperativo, trabajo por proyectos, una educación más tradicional, más cómo evaluamos, es decir, realmente cómo podemos favorecer que ese alumno o alumna, que el alumnado integre esos conocimientos que les sean útiles para la vida, que tengan esa capacidad de más crítica, que sea, ¿no?, emocionalmente. Bueno, pues hay dos tipos, formativa, hay varios tipos, la inicial, etcétera, etcétera, pero básicamente la diferencia está en estas dos, formativa versus formadora. 5 minutos para debatir. Sí, y aquí no hay Google Club. Esto lo haremos oralmente, lo haréis, os separaré por grupos, 5 minutos, ¿vale? Y debatir realmente cuáles son las ventajas y aportaciones y diferencias que hay entre una y la otra. Las dos son necesarias, evidentemente, en según qué momentos, pero ¿qué es lo que entendéis? ¿Qué diferencias, similitudes y veis con respecto a una a la otra? ¿Me he explicado? ¿Sí? ¿Más o menos? Sí. Vale. Venga, ¿alguien que quiera aportar? ¿Qué diferencias hay entre la evaluación formativa y formadora? María Juliana, que levantaba la mano. Bueno, no sé si esté en lo correcto, pues digamos de acuerdo a lo que se discutió. Yo veo más como la evaluación formativa, y lo discutimos en el grupo, como algo estandarizado, algo pues asociado, digamos, a lo que es una calificación estandarizada, mientras que la formadora pues lo hablamos como una evaluación que dé cuenta del progreso de la persona. O sea, se compare el progreso no del grupo, sino de cada persona por individual. Vale. ¿Qué más? Priscila. Sí, bueno, nosotros discutimos un poco sobre el valor entre ambas. Nos daba la impresión entre formativa y formadora sin tener muy claro como el concepto como tal, pero teníamos como que formativa, pusimos como la metáfora de arcilla que es formada por un artesano y es solo una mano que interviene. Y la vasija no tiene como decisión por sí misma. En cambio, la formadora es como esta mano externa que también ayuda a dar forma, pero la vasija por sí misma también se da forma. Entonces, como que hay un trabajo en conjunto y debe como existir un balance entre ambas. Pensamos más que todo como algo así. Muy bien, muy buena metáfora. ¿Alguien más? Venga, una más. Venga, Susana o María. Nosotros comentamos que la formativa es una educación como más tradicional, donde el maestro es más como protagonista, y en la formadora es más donde involucra a los alumnos y les da herramientas para ir construyendo su propio aprendizaje, y lo que comentaba la chica ahorita de ser más autónomos. Sí, pues gracias a las tres aportaciones y a las que seguramente también tenían el resto de grupos. Un poco es esto, la formativa es la que tiene que ver más con las cualificaciones, la sumativa, la que el profesor es quien imparte el conocimiento y el alumno es más pasivo, ¿no? Es como más instructora, ¿no? Es una formación más instructora. La formadora es la que forma al alumno, ¿no? Es la que realmente va directamente a las competencias y habilidades del propio alumno. Y aquí el profesor adquiere una postura más de distancia, hace más de guía, y es el propio alumno el que está
aprendiendo a su ritmo y bajo sus habilidades y competencias, ¿vale? Básicamente es eso, ¿no? Sería la gran diferencia, ¿de acuerdo? Entonces, las dos cosas, en función de lo que se quiera medir, tienen su validez. No es que una sea mejor que la otra y una esté por encima o por debajo que la otra. Las dos, en función de lo que se quiera medir, lo que se quiera trabajar, tendrán su validez, ¿no? Para trabajar de manera colaborativa y maduración del alumno y que tenga un mayor conocimiento y sea más proactivo, pues hay que hacer tareas más de tipo formadora, más de reflexión, de aprendizaje, reflexionar cómo ha ido esta actividad, qué es lo que te ha parecido, qué es lo que no, qué cambiarías, qué es, ¿no? De este concepto en concreto, qué es lo que has aprendido, ¿vale? Este tipo de cosas, ¿sí? Me estoy quedando sin tiempo, 22, y me quedan muchas cosas por hacer, se me ha comido el tiempo. Vale, cosas importantes, nos quedan por hacer el feedback y os quería enseñar dos herramientas online que están bajo el dominio de Google, ¿no? Que es de un compañero, se llama Jaume Feliu, que ha hecho estas dos herramientas. Una es el Corrubric y otra es el Classmon, para ayudar al profesorado en tareas de ayudar a gestionar ese conocimiento, porque una de las complicaciones o hándicaps que tiene cualquier instructor o profesores es cómo hacer este seguimiento y cómo hacer madurar al alumnado para que tenga ese espíritu crítico respecto a su aprendizaje, ¿no? Que sea capaz de evaluar, autoevaluar y coevaluarse, ¿sí? Autoevaluarse y coevaluarse, ¿de acuerdo? Entonces, hay dos herramientas que son muy potentes, que funcionan con Google Sheets, con el Google, ¿no? La hoja de cálculo de Google, que son muy potentes. Una es el Corrubric y la otra es el Classmon, ¿de acuerdo? Vale, estos son, os voy a poner aquí. Vale. Muy rápidamente. Uy, me he dejado de compartir, ¿no? Perdón. Ahora comparto otra vez. Vale. ¿Cómo funciona el Corrubric? ¿Vale? El Corrubric funciona mediante rúbricas. Que todo el mundo entiende, que todo el mundo sabe, ¿no? Está habituado a lo que es evaluar con rúbricas, en el que hay los diferentes aspectos, ¿no? De experto, avanzado, aprendiz y novel, y los diferentes pesos que le queremos dar. Y aquí, pues, las diferentes ítems y valoraciones de cada uno de los diferentes que queremos evaluar, ¿correcto? Con esta herramienta, aquí os la había puesto a vosotras, sois vosotros los alumnos, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo que genera es un formulario. ¿Vale? Aquí tenemos aquí Corrubrics. ¿Sí? Y supongamos que vosotros, como alumnos, habéis recibido este formulario. Vamos, ¿vale? Habéis recibido el formulario con estas preguntas. A ver si consigo abrirlo. ¿No? Esto es lo que reciben los alumnos. No es la idea, saber cómo el funcionamiento del Corrubric, ¿vale? Que llevaría a otros talleres, pero sí lo que conseguimos, ¿no? O sea, mediante esta herramienta lo que hacemos es generar este formulario en el que el alumno o la alumna, pues aquí responde, ¿no? Aspecto a evaluar, pues experto de descripción, ¿sí? ¿De acuerdo? Y puede evaluar. Si aquí pongo mi correo como profesor, yo soy el profesor Andújar de edutac.es, ¿sí? Y ahora voy a evaluar a este otro alumno, pues es el profesor quien está evaluando a este alumno.
si yo aquí pusiera el mismo correo que el alumno que va a evaluar, estaría coevaluando. Autoevaluando, perdona, disculpad. Autoevaluando, ¿sí? Y si yo fuera este alumno y pusiera a este otro alumno, pues estaría coevaluando, estaría evaluando a otro alumno, ¿vale? Y el formulario sería el mismo. ¿De acuerdo? Esto sería, permite evaluar el profesor al alumno, permite que el alumno se auto... Susana, ¿tienes la mano levantada por algo o es de antes? ¿Listo la mano levantada? Vale. Sería alumno, sería el profesor evalúa al alumno, autoevaluación del alumno y coevaluación del alumno. ¿Correcto? ¿Sí? Nos permitiría hacer esto. Y al final, ¿qué es lo que conseguimos? Pues mediante el proceso que correspondería, lo que el profesor obtiene automáticamente son toda la visión de este alumno de cómo sea la evaluación del profesor, sería aquí, la autoevaluación sería si él se ha autoevaluado y la coevaluación, ¿vale? En este caso solo hay coevaluación, ¿de acuerdo? Esto sería un porcentaje, ¿vale? Aquí entraríamos si es formal, si estamos definiendo competencias de un carácter más cualitativo, sí habría que hacerlo numérico, ¿sí? Pero eso es otro debate importante. Me quedan 2 minutos. Podemos alargar 5 minutos para acabar, si os parece bien. Marta, ¿cómo lo ves? Sí, no te preocupes. Te damos 5 minutos para que termines. Vale, gracias. Vale, eso sería una de las herramientas, ¿de acuerdo? Sería el Corrubric. Y otra muy interesante es esta, que se llama también el Classmon, en el que aquí tenemos, si os dais cuenta, son las diferentes actividades que hemos hecho hoy, ¿correcto? Entonces el profesor o la profesora rellena esta descripción. Esto es automático, lo genera el programa automáticamente, pero aquí ¿qué obtenemos? Es este formulario de aquí, que sí que... ¿Vale? Pues aquí tenemos las diferentes actividades, ¿no? Pues yo quiero autoevaluarme, pues lo de biométrica, que me gusta. Entonces el alumno lo que recibe es este formulario ya hecho, en el que dice, ¿cómo me ha ido? Pues realizar la tarea, pero con algunas dudas. Observaciones que ha aprendido, qué dificultades ha tenido. Y esta es la parte importante del feedback para el alumno. Esto es lo que recibe el alumno. ¿Qué ha aprendido? Pues... ¿qué es la biométrica? No he entendido lo que sea, ¿no? ¿Vale? Y lo envío. ¿Correcto? Vale. ¿Qué ventajas tiene? Que todo esto es, lo genera el propio programa, ¿sí? Ay, no he puesto alumno. Espera, si no, no va a salir. Bueno. Y esto es de cada uno de los alumnos, va a generar un Excel con, esto es uno que ya había hecho, biométrica, pues alumno tal. La valoración del profesor, si lo hubiera puesto el profesor, ¿sí? Y este comentario, ya digo, este ya estaba hecho, ¿no? No sé, porque he puesto un mail que no estaba dado de alta. ¿De acuerdo? O sea, pero es una herramienta que ayuda mucho a la concienciación del alumno a saber cómo va. ¿De acuerdo? Y es como todo un entrenamiento, ¿vale? Son 2 herramientas, tanto el Corrubric como el Classmon, ¿vale? Que todas las 2 las tenéis aquí en el Excel. ¿Habéis visto el Excel, ¿no? O yo he ido aquí haciendo... Sí, hemos ido viendo los Excels que enseñabas. Vale, pues bueno, son 2 herramientas, digo, Classmon como Corrubric, que ayudan muchísimo a la labor del profesor para acompañar en el aprendizaje. ¿Sí? Y nada más. Antes de acabar, agradeceros muchísimo vuestra atención. Espero que haya satisfecho en gran medida vuestras expectativas. Y sí que me gustaría que
que cerrarais con una palabra de lo que os habéis llevado de este taller. Una palabra, si es posible. Lo podéis ir haciendo por el chat o... Mira, por ejemplo, en el caso de Elvira, que justamente antes de que pidieras esto, ha dicho que se tenía que ir porque está participando en otro, porque ha de participar en otro taller. Y yo creo que de lo que ha escrito, la palabra sería útil. Útil. Bien. Venga. Cooperación. Dice, perdona, Katy, adelante. Cooperación. Cooperación. Susana dice edificante. Gabriela dice tecnología. Lourdes dice recursos. Priscila dice dinamismo. Karim dice diversidad de perspectivas. Lidia dice innovar a conciencia. María Teresa dice que se lleva interesante. Yolanda siempre se aprende. Dice que siempre se aprende. Muy bien. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Me he encontrado súper a gusto. He aprendido cosas, con lo cual un privilegio y muy, muy agradecido por este taller. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag ExperienciaISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.